amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un altar para Dios. Este podcast ya sería el episodio número 6 en el que vamos a nunca. Amén, amén, pues gracias a Dios, Marcos, estamos una vez más aquí presentes. Ya estamos aquí, bueno, hubieron compromisos, pero siempre buscando del Señor, así que estamos aquí nuevamente. Así que, como dice Marcos, el tema hoy, Marcos, episodio 6, ¿cuál sería? ¿Cómo ha sido Dios en nuestra vida? Bueno, ¿cómo ha sido Dios en nuestra vida? Es el tema, Marcos, Ajá. ¿verdad? Entonces vamos a tomar como base principal Salmo 103, así que vayan buscándolo, pero antes de eso vamos a hacer una oración, como, como lo hacemos la mayoría de veces, para que el Señor sea quien tome el control de todo lo que hemos de hacer. Amén. Bueno, oramos entonces. Señor Jesús, gracias por este tiempo tan hermoso, una vez más reunidos acá para glorificar tu nombre, para hablar de ti, Señor, que seas tú exaltado y glorificado, que tu nombre, Señor, sea dado a conocer en aquellas personas que aún no se han acercado a ti, Señor, que seas tú quebrantando los corazones y que esta palabra, Señor, pueda llegar a aquellas personas necesitadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar, hermanos, como base Salmo 103, búsquelo ahí en su hogar. Y dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Bueno, ya terminamos de leerlo. La verdad que sí es bastante especial este salmo. Bueno, el salmo no lo terminamos de leer, llegamos al versículo 13, ¿verdad, Marcos? Pero es una gran bendición lo que pudo escribir ahí David de Dios y cómo es Dios con nosotros. Entonces, este podcast es para recordar y recordar las cosas que no debemos olvidar. A veces solo nos recordamos, guardamos lo negativo de la vida, y como dijo David, diciéndole a su alma: bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Marcos, ¿cómo crees que ha sido Dios en tu vida? A mí, si me preguntaran, o si me hacen esta pregunta, ¿cómo ha sido Dios en tu vida?, yo diría que en realidad Dios ha sido muy bueno. ¿Cómo ha sido con vos? Sí, igualmente bastante bueno. Ha hecho cosas en mi vida, ¿verdad? Que quizás uno en su momento no las entiende, ¿verdad? Pero cuando va avanzando el tiempo, ya va entendiendo ciertos planes de Dios, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que en algún momento todos hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto su amor y su perdón, como lo está diciendo David ahí en el Salmo, que es algo que necesitamos bastante. Y hay una frase que me gusta bastante, y es que el perdón de Dios, Él nos lo da cuando más nosotros lo necesitamos y cuando menos lo merecemos. Fíjate, entonces eso es algo tan especial. Yo creo que ahora, para poder testificar de cómo ha sido Dios en nuestra vida, cada quien tendrá un testimonio. Alguien que ha conocido al Señor, que seguramente le ha cambiado la vida, es un testimonio, y todos ellos pueden contar de lo que el Señor ha hecho en ellos. Y yo creo que nosotros tampoco somos la excepción. Dios nos ha guardado durante todos estos años que hemos vivido. Por ejemplo, yo quiero contar, digamos, me acuerdo yo que hace un tiempo atrás eh, estaba pasando como por una enfermedad en el estómago, no sé cómo llamarla, pero o sea, cualquier comida me hacía mal. Y
Y yo creo que como humanos, una de las cosas que Dios nos dejó para disfrutar es la comida. ¿O qué pensás vos, Marcos? Sí, La comida es algo que podemos disfrutar, ¿verdad? O sea, cuando te dan tu plato favorito y eso, y es agradable, ¿verdad? Disfrutar de eso, pero qué difícil para aquella persona que no lo puede hacer, ¿verdad? Yo creo que no lo disfruta y eso me pasó a mí porque, digamos, me podían dar el plato que más me gustaba y tal vez en el momento yo me lo comía a gusto, pero sabía que decirte unas 3 horas después yo iba a estar sufriendo, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en el que estuve así y recuerdo yo que siempre le pedía a Dios por eso y le decía, Señor, necesito que me ayudes con esto y la verdad no puedo, sentía, a veces sí sentía que realmente se me acababan las fuerzas, digamos literal, en esa lucha con mi estómago y el problema que tenía, pero recuerdo una vez cuando todo cambió y esto es lo que dice David, no olvidemos ninguno de sus beneficios, pero recuerdo que esa vez cabal estaba pasando en un momento así de donde me había enfermado y tal vez llevaba como 2 días más o menos y me fui a mi cuarto, de ahí a mi cama y ahí me estuve y le decía, Señor, por favor, haz algo que ya no puedo más, ¿verdad? Y, y era así como que esa conversación en mi mente, pero con esa inquietud de que, ¿será que voy a salir de esto? ¿Qué va a pasar? O será que ya es para que yo esté así por el resto de la vida? Y recuerdo que tal vez me estaba quedando como medio dormido, como se puede decir en ese tiempo, y yo sentí que literal en mi estómago como que alguien hubiera hecho algo así, como que una raya así para abajo, ¿va? Fíjate, yo sentí como que alguien hizo algo así, una raya, y yo me desperté, ¿va? Yo me desperté y dije, qué raro que fue eso. Pero tal vez como a la media hora, recuerdo yo que me empecé a sentir mejor. Solo escuché como algunos ruidos en mi estómago, pero como en una media hora yo me empecé a sentir mejor, fíjate. Luego de eso, en los días, yo creo que fue la recuperación porque yo empecé a comer y a comer y solo como que sentía eso mismo. Fíjate que cada vez que comía como que lo sentía en el estómago y decía, qué raro, pero ¿qué es esto? Y, y algo que es mucho nuestra cultura, Marcos, es que comemos frijol, ¿verdad? Entonces a veces en la cena comemos mucho frijol. Yo me acuerdo que no podía comer frijol y miraba y, o sea, uno acompaña mucho el frijol con otras comidas. Y yo miraba y decía, "Ah, es que no puedo, me va a hacer mal", pero me ganaban las ganas y era seguro que me iba a hacer mal. Pero después de ese momento que te cuento, Marcos, pues fíjate que realmente yo ahí recibí, como decir, esa sanidad de Dios y hasta el día de hoy pues ya pasaron tal vez como un par de años de eso, más o menos. Y, y realmente yo recuerdo que para esas fechas, cuando aún estaba mal, a veces tenía que salir a algunos lugares para acompañar a algunos hermanos y estaba como a veces 2 o 3 días y esa era mi peor preocupación, ma, que en el camino me fuera a afectar y todo eso. Y desde ese momento acá, pues ya no he tenido ese problema. O sea, yo estoy bien tranquilo y yo creo que es algo para agradecerle a Dios y para decirle, Dios ha sido muy bueno conmigo. Eh, Tal vez alguien más esté pasando por enfermedades más crónicas, más difíciles, pero o sea, para Dios no hay enfermedad difícil, ¿verdad? No hay enfermedad eh, más crónica, por decir así, o donde Dios ya no tenga solución. Y puede que esto de alguna manera le pueda ayudar. Entonces, ese es uno de mis tantos testimonios, se puede decir, tal vez el tiempo no nos daría para cubrir, pero Marcos, ¿vos qué quisieras agregar? ¿Algún testimonio? Sí, pues yo creo que todos tenemos un testimonio que dar, ¿verdad? En nuestras vidas. Incluso a veces son más de un testimonio, a veces son Sí, varios. muchos. Pero yo tengo uno un poco reciente, ¿verdad? Que pasé por una enfermedad que afectó mi sistema digestivo, se podría decir. Ajá. Y bueno, era tanto el dolor pues, que me tuvieron que operar, ¿verdad? Primero me habían dicho que era una cosa y así. O sea, me cambiaban de respuesta de lo que podría causarme ese dolor, ¿verdad? Bueno, me operaron y todo, y gracias a Dios, pues no fue
como que lo habían dicho, así algo demasiado grave, ¿verdad? Pero Ujú, conforme pasaron las semanas, los meses, no mejoraba y de pronto me volvió a dar ese dolor, ¿verdad? Y ujú. me llevaron a otro lugar donde me revisaron y me hallaron otra cosa y Ajá. me volvieron a operar, ¿verdad? Y pasaron otra vez las semanas y igual no había una mejora y incluso empeoró porque de las dos operaciones anteriores me causaron como que um, no te podía explicar qué es, pero o sea, no dejaba que mi sistema trabajara bien y me causaba dolores extremadamente dolorosos, ¿verdad? Ujú. Y bueno, era tanto dolor otra vez que me volvieron a llevar otra vez a otro lugar y ahí pues que me volvieron a operar, fue la tercera operación, Tercera vez. ajá, tercera vez, y bueno, yo quedé con ese miedo, ¿vale? Ujú, Que quizás tal vez iba a quedar así para siempre, o que no iba a quedar bien, ujú. o que, no sé, me quedó un miedo así como que, ah, pero bueno, gracias a Dios, al pasar el tiempo creo que sí hubo una mejora a comparación de las otras dos o tres veces anteriores, sí hubo una mejora o siento yo, ¿verdad? O sea, ya me Ajá. siento un poquito más calmado, ya no tengo dolores, Ujú, ya camino más tranquilo. Y ujú. así, ¿verdad? Pero, como te digo, no es que a veces tengamos solo un testimonio, tenemos varios, ¿verdad? Tengo muchos que contar, pero este es el más reciente y es el que sinceramente físicamente me causó mucho dolor, ¿verdad? Ajá. Y que físicamente se puede ver que Dios obró, que Dios no lo hizo en el tiempo que quizás yo quería o quizás en el instante, porque uno a veces no Ajá. quiere pasar por ciertos dolores, ¿va? Quiere evitar pasar procesos y evitar pasar desiertos, Sí. pero a veces es necesario pasar por ellos porque forjan nuestro carácter, ¿va? Forjan nuestra fe, forjan Ajá. nuestra creencia en Dios, ¿verdad? Van forjando también nuestro amor hacia Él, para ver qué tan fiel somos y a la primera nos rendimos o seguimos confiando en Él. Cabal. Bueno, Márquez, y cabal en ese testimonio que cabal nos estás contando, yo creo que de alguna manera pues también lo viví algo de cerca, se puede decir, va, pero en todo ese proceso, ¿qué le decías vos a Dios? Porque yo siento que, como decís, es un proceso o un desierto que uno quisiera evitar, ¿verdad? Por el mucho dolor. Entonces, en tu interior, ¿qué es lo que vos le decías a Dios? Porque yo creo que varias gente de tu familia te daban sus opiniones seguramente, ¿verdad? Todos te decían algún comentario, una palabra de ánimo, pero eh, es difícil, ¿verdad? Con la persona que ya está pasando el dolor o la enfermedad. Fíjate que por mi cabeza dijo que Ajá, me pasaban muchas cosas, ¿no? Pero no negativas, sino que yo decía, Dios, ayúdame, ¿no? Lo normal, ¿verdad? ujú, Pero al escuchar a veces a personas cercanas mías diciendo, quizás hiciste algo y por eso te pasó eso, ajá, o por ejemplo, no sé, a veces decían, ¿por qué a las otras personas que no buscan de Dios no les pasa eso y a vos que sí lo buscas y qué sé, ujú, te pasó? ¿Va? Entonces a veces me entraba como que esa duda y como que yo quería decirlo también a porque a mí no ajá, he dicho nada malo, ajá, pero, pero esa era mi batalla también porque creo que es injusto a veces culpar a Dios de cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? sí, Porque con solo el hecho de que yo haya podido abrir mis ojos en esos días, aún sintiendo dolor, ya ujú, era una oportunidad y un milagro te da, que Dios da a veces, ¿no? ajá, Y, y es importante entenderlo, ¿va? Que en medio de problemas, la lucha, la dificultad, enfermedad, deuda, yo qué sé, ajá, Dios tiene ese control, ¿verdad? Y es necesario recordarlo que Dios tiene el control porque sí, si no lo recordamos, podemos entrar en una locura, se podría decir, y decir, sí, ah, Dios, ¿por qué dices esto? Y como te digo, ajá, yo te busco, yo te canto, yo te predico, se podría decir, ujú, sin tener ese derecho de culpar o incluso dudar de Dios, ¿verdad? cabal, Entonces yo tenía esa lucha continua de no pensar o no querer pensar, porque esos pensamientos no llegaran a mí, ¿verdad? Y decir Dios tiene la culpa o algo así. Porque yo sabía que era un cierto proceso y que si Dios me sanaba era
porque él tenía un propósito en mí, ¿va? Y si no llegaba a esa sanación, igual yo decía, pues, no llega, llegue o no llegue, yo voy a seguir siéndote fiel, ¿va? Porque yo no te busco por lo que tú puedes hacer, no que por lo que ya hiciste en mí, ¿va? Que muchas veces también no recordamos eso, ¿va? Sí, Que es cierto. buscamos a Dios por lo que Él puede hacer, por lo que nos puede dar, pero no por lo que Él ya hizo, que fue por morir por nosotros, Sí, el que, sacrificio, ¿va? ajá, Darnos salvación. sí, y él incluso en la palabra de Dios dice que nosotros ya fuimos sanos por su llaga, ¿verdad? Sí, Entonces también yo recordaba eso. Alguien me decía ahí, Marcos, en los momentos más difíciles de tu enfermedad, en los momentos más complicados, recordar que eres sano, que Dios ya te sanó. Y aunque te estés muriendo del dolor, Él tiene el control, ¿verdad? Entonces yo trataba de pensar de esa manera y me ayudó bastante a no dudar de que en algún momento Dios lo podía hacer, ¿verdad? Como te digo, si Él no lo hacía, pues igual va. O sea, no puedo obligar yo a decirte, Dios, sáname porque soy, y eso es importante para ti, porque no es así. Sí. Pero sí, fue un poco complicado en el sentido físico, pero siento que en lo espiritual sí me ayudó bastante a pasar ese proceso. Sí, yo creo que, como decís, a veces nosotros nos enfocamos en que si yo te estoy sirviendo, no me va a pasar nada de eso. O cuando uno dice Dios es bueno, eso quiere decir que de nosotros está la ausencia de cualquier problema, pero a veces no es así, ¿va? Tal como lo estás comentando. Eh, yo recuerdo también, como decís, yo no quería estar ahí, ¿va? Y están, digamos, yo creo que están las dos situaciones en la cabeza de un humano, o decir, o yo me lo merezco, o decir, Dios, porque a mí, si yo te he sido fiel, si yo me he portado bien. Yo creo que esos dos pensamientos pueden llenar a veces la cabeza de una persona, ¿verdad? Porque hay alguien que sí se puede sentir culpable por lo que está pasando y dice, Señor, sí, yo sé que me lo merezco, ¿va? Por eso es que me está yendo así, pero ya no puedo, por favor, ya no me castigues o yo qué sé, ¿va? Y está el otro punto donde decís, uno dice, Señor, pero si yo te he sido fiel. Entonces, seguimos con esto y como decís, creo que hay muchos testimonios para contar. Yo voy a contar otro pequeño también, así rápidamente, porque de alguna manera pues es alimentar la fe de alguien más y también hacer reconocer que Dios ha sido bueno incluso en esos momentos cuando uno piensa que no lo merece. Yo me recuerdo que estaba cabal cuando fue lo de la pandemia que entró acá. Yo estaba metido en unas deudas porque nadie se lo imaginaba, entonces uno haciendo unos préstamos y para unos proyectos y todo, pues, de emprendimiento. Y recuerdo que cuando eso vino, pues todo se vino abajo, ¿va? Y yo dije, Señor, ¿ahora qué voy a hacer, va? Señor, ¿qué voy a hacer? Necesito que me ayudes. Y yo me acuerdo que le empecé a pedir a él en oración y fue un buen tiempo, Marcos, pero me recuerdo yo que ni siquiera tenía dinero como para decir, con esto puedo empezar a hacer algo. Y en una de esas, recuerdo yo que venía a cabal en el camino, en la carretera, y estaba hablando con él y le decía, Señor, si solo tú me dieras un dinero, yo no sé lo que tú puedes hacer, va. Y con ese dinero, pues yo busco la manera de poder hacer algo para ir saliendo de esta deuda. Y recuerdo que cabales esa tarde llegué a mi casa y no sé qué tenía que hacer, pero fui a ver a mi cuenta y recuerdo que ahí habían 2,000 quetzales que hasta el día de hoy estoy seguro que fue él. Pero eso, en ese momento yo los vi, fíjate. Yo dije, ¿y esto quién me lo depositó? Así nadie me debe a mí, va. Y yo con esa duda empecé ahí, dije, pero ¿quién sería? ¿Y quién sería? ¿Será que alguien me debía o algo así, va? Pero de ahí me acordé de lo que yo le había pedido a Dios, fíjate, de lo que yo le había pedido a Dios. De ahí, pues así, de una forma asombrosa, pues también una persona me llama ofreciéndome un producto para vender. Y yo al principio fui así como que algo incrédulo, ni le tomé atención y dije, no, va. Pero a los días me vuelve ella a llamar, esta persona a llamar, y por esa su insistencia fue de que yo dije sí.
Pero al final, por medio de esa persona, fue cuando yo empecé a vender en esos días y recuerdo de que gracias a Dios, pues pude salir de todas mis deudas en todo en ese tiempo. Cuando yo más creía de que todo se me iba a complicar, fue cuando Dios extendió su mano. Entonces, hasta ahí, al día de hoy, yo puedo ver de que Dios sigue obrando y que tal vez no es una gran cantidad la que Él me dio, pero como dice la Biblia, que a veces Dios no necesita mucho, ¿verdad? Para hacer ese milagro. Dios con poco puede hacer mucho, así como lo hizo con la multiplicación de los alimentos. Y así lo hizo conmigo también. Entonces, hasta el día de hoy, con algo pequeño, yo puedo decir de que Dios lo multiplicó, hizo una abundancia y yo pude salir de todo eso, no tuve una deuda sin pagar y hasta el día de hoy lo puedo ver también. Entonces, ese es otro testimonio, hermano, hermanos que nos escuchan y Marcos también, que yo puedo decir, Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Y como decía Marcos, al final tal vez solo contamos esto porque el tiempo nos abarcaría mucho, pero yo sé de que muchos han pasado por muchos problemas y Dios ha estado ahí. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado también de la muerte y sin siquiera nosotros darnos cuenta? Pero Él nos ha librado de la muerte, nos ha librado de, tal vez no solo de la muerte, de peligros, de robos, de asaltos, de violencias que se ven ahora, Él nos ha librado y no nos hemos dado nosotros por entendidos, o tal vez sí. A muchos les ha pasado seguramente y reconocen ese momento donde ellos dicen, aquí no fue alguien más, que fue solo Dios, ¿verdad? Ahora el punto es este, Marcos, después que nosotros reconocemos cómo Dios ha sido en nuestra vida y nos damos cuenta de que Él ha sido bueno, pues surge otra pregunta que quisiera hacértela. Y es esta, ¿crees que es necesario, digamos, como que renovar esa devoción a Dios por lo bueno que Él ha sido? Cuando te digo esa devoción, pues me refiero a ese amor a Dios, ¿verdad? A esa búsqueda, a ese fervor, a ese respeto que nosotros le tenemos a Dios. ¿Será que es necesario renovarla, crees vos, en estos días? ¿O cómo ves, por ejemplo, el ambiente de la iglesia? ¿Crees que están reconociendo, como dice David, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios? Respondiendo a tu pregunta, creo que sí es bastante necesario. Ujú. Creo que un pequeño ejemplo que te puedo dar es también como cuando dos personas se casan, ¿no? Se prometen un amor eterno, Ajá, y, pero el mismo amor que se promete en ese día, se podría decir, dentro de ajá, 5 o 10 años puede ser que cambie. ajá. Entonces, por lo que te puedo decir que yo entiendo de la renovación es que es como una renovación de votos, ¿va? Ujú. Renovar ese amor que hace tiempo se Se prometió. prometieron y volverlo a prometérselo para otro tiempo. Y después así, sucesivamente así, ¿va? Ujú. Creo que también en lo espiritual, en la devoción es necesario, ¿va? Porque si Dios se da cuenta que sí estamos comprometidos firmemente con Él, ¿va? Ajá. Y respecto a las iglesias, pues creo que gran parte de las iglesias a veces se olvida de esa devoción, ¿va? De eso que Dios hizo en nuestras vidas. Creo Ujú. que gran parte se olvida de todo eso y ya presta atención a otras cosas, ¿verdad? Que Sí. ya se sale del enfoque que Dios tiene planeado para su cuerpo, ¿verdad? Ujú. Sí, es cierto, fíjate, porque ¿cómo se llama eso que pusiste de ejemplo como el matrimonio? Eh, a veces cuando empiezan está ese amor fuerte, ¿verdad? Y así nos pasa como cristianos también. Cuando venimos al Señor, pues sentimos su presencia, qué bonito, y ahí pues a veces prometemos un montón. Pero cuando pasa el tiempo, todas esas promesas como que menguan, como que se olvidan, se dejan de cumplir. Y entonces ahí es bueno volver a renovar, como decís, esos votos también con Dios. Porque a veces en la Biblia tenemos ejemplos y puede ser un ejemplo como el de los 10 leprosos que llegaron a Jesús, le pidieron por ese milagro y al final solo uno regresa. Regresa para agradecerle a Dios, reconociendo que Dios ha sido bueno en su vida por darle una oportunidad más cuando lo había perdido todo. ¿Verdad? Yo creo que la mayoría que ha estudiado esa enfermedad de la lepra sabe cuál era la condición de los leprosos. Lo perdían absolutamente todo, ¿verdad? Quedaban desahuciados y lejos de la sociedad.
ya no podían tener una vida, sino que era una vida, pero como que de lamento. Entonces, este leproso se da cuenta de eso y eso es lo que ha pasado muchas veces o pasa con todos cuando venimos al Señor. Él renueva la vida, nos da una nueva oportunidad. El problema es que 9 son los que ya no regresan, que se van de una vez y no le agradecen a Dios. Entonces sí es bueno renovar porque si todos empezamos a reflexionar, como dice David, Él es el quien perdona nuestras iniquidades, no hay nadie más. No por el rico tener grandes riquezas y posesiones se puede quitar sus iniquidades, sus pecados. No por tener influencia en este mundo esa persona puede decir, voy a hacer mis pecados a un lado y ya no los llevo cargando. Eso es algo que solo Dios lo hace, Marcos, ¿verdad? Solo Él lo puede hacer. Y por eso él empieza a contar ahí lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahí dice, David, Él es el quien perdona mis pecados, Él es el quien me libra del hoyo, de caer en el hoyo. Está hablando de la muerte más que todo, ¿eh? Y más adelante me gusta tanto cuando Él dice, él no nos ha pagado como nosotros lo merecemos. Él no nos ha pagado conforme a nosotros hemos hecho, sino que primero puso que es su misericordia, ¿verdad? Y para dar otro ejemplo, Marcos, está el de Naamán también, cuando a él le dicen qué es lo que tiene que hacer para sanar su lepra, ¿verdad? Y fue algo sencillo lo que lo mandó a hacer Eliseo, pero si te das cuenta, dice la Biblia de que él regresa enojado y empieza como que a hablar así en ese tono, ¿verdad? Como renegando, se puede decir, lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y eso es cuando a veces Dios no contesta nuestras peticiones conforme a nuestra manera, conforme nosotros queremos. Y ahí es donde empezamos a renegar, sin saber de que Dios es bueno y que Él lo hace a su manera, sabiendo de que esa es la voluntad perfecta y que de esa manera pues nosotros vamos a reconocer que nos va a ir mejor. Pero a veces cuando no es a nuestra manera, entonces hacemos eso que hizo Naamán. Imagínate, Marcos, le pusieron a hacer algo simple, pero como no fue como según su pensamiento, él se puso a renegar sin saber de que Dios le estaba dando una solución para esa lepra que él tenía, porque él también era leproso. Imagínate, él era leproso y le estaban diciendo, es la solución para su enfermedad. Pero él en vez de decir, si es cierto, voy a salir de eso, él se pone a renegar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros cuando se nos olvida los beneficios de Dios. Vamos en el camino y como decís vos, se nos olvida eso y entonces ahí empezamos a perder el enfoque y bueno, ahora yo quiero que Dios cumpla estas cosas conmigo, ¿verdad? Estos sueños conmigo. Y si Él no lo hace, pues ahí yo empiezo a renegar sin acordarme de todo lo que Él ya ha hecho por mí, ¿verdad? Entonces, así le pasó Marcos a Israel también. Dice que Dios en Isaías 5, Él habla de una parábola donde dice que Dios hizo todo por Israel con tal de que Israel pues estuviera siempre enfocado en Dios y dieran un buen fruto. Pero dice la Biblia que cuando él hizo todo eso, Israel lo que hizo fue dar un mal fruto. Entonces después de eso viene el Señor y dice, ¿qué más puedo hacer por Israel? ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo, por mi viña? Entonces él decide después de eso como que dejar a Israel a la deriva, decirles, a ustedes se van a perder en el desierto, va a crecer nuevamente la maleza y van a morir. Imagínate lo que le esperaba a Israel por haber olvidado todo lo bueno que Dios había hecho en sus vidas. Yo creo que así nos puede ocurrir a nosotros. Al día de hoy, yo creo que podríamos decir, hay muchos pagándole mal a Dios, Dios habiéndoles hecho tanto bien, ¿verdad? Dios habiéndoles hecho tanto bien, ellos le están pagando mal. Y a veces esa persona que le está pagando mal, pues lamentablemente es un cristiano, es alguien que ya le ha conocido, no es un desconocido, ¿verdad? Sino que es alguien que ya ha conocido del Señor, pero olvidó todos los beneficios, olvidó todo lo que el Señor hizo por él. Y ahí yo creo que cada uno de nosotros podemos entrar en reflexión y entrar a esta siguiente pregunta, Marcos, para todos aquellos que entremos en reflexión. ¿Cómo podemos pagarle a Dios entonces? ¿Cómo crees vos que, o qué podemos hacer como para pagarle a Dios por todo lo bueno que Él ha sido? Creo que en sí no hay una forma de pagarle, ¿no? Porque creo que es como una deuda que siempre va a estar ahí.
Ujú. Pero, pero sí nos podemos esforzar por demostrarle nuestro amor y fidelidad hacia Él. Como te Sí. decía, cuando en la pareja, cuando se prometen y todo, quizás la pareja no espera lo que viene en el futuro, Ujú, que son peleas o lo que sea, o ujú. dificultades que tienen que pasar juntos. Más sin embargo, se prometen todo y al pasar del tiempo se ve si el amor fue real o no. ¿Verdad? Y en este caso, en espiritual o con Dios, creo que es similar, aunque tal vez nosotros, más que todos nosotros, le prometemos a Dios cambiar en ciertos aspectos o Ajá. ser mejor en ciertas etapas. Ujú. Y, y creo que esa es una de las formas que podríamos, se podría decir, pagarle a Él. Sí. Porque podrían haber otras como cantarle, servirle, adorarle, Ujú. um, no sé, hacer cosas para acercarnos a Él o acercar a otros también. Sí, como decías, no hay una manera tal vez de sí de decir voy a dejar mi cuenta en cero cuando se trata de Dios, sino que siempre va a estar esa deuda, pero sí podemos compensar de alguna manera, así como David lo dijo en una ocasión, Señor, de todo lo que tú me has dado, pues yo te estoy dando hoy también, ¿verdad? Y David le entregó de sus tesoros, dice la Biblia, pues una gran cantidad para lo que iba a ser en ese momento, pues para la edificación de la casa de Dios, pero aún así David fue alguien que, aunque lo tenía todo, lo que él más anhelaba era la presencia de Dios. Él se rindió al Señor. Y yo creo que es para todos nosotros también lo mismo, Marcos. No tenemos cómo pagarle a Dios. Y yo creo que la mayoría puede decir, Dios ha sido bueno conmigo. Perdón, Señor, si nos hemos olvidado de esos beneficios, ¿verdad? Porque, Marcos, el pecado que uno lleva muchas veces alejado de Dios es una gran carga. Es una gran carga que cada día oprime a la persona. Y esa opresión es la que Dios quita cuando nosotros venimos a Él. Y sentir ese alivio, sentir esa paz, es lo que está diciendo aquí David en el Salmo 103, de que uno se sienta tan tranquilo de que ya nadie te puede culpar, ¿verdad? De que Dios te diga, mira, yo soy el único que te puedo culpar, pero yo no estoy con la intención de culparte, sino que lo que quiero es restaurarte. Eso creo yo que sana nuestros corazones y muchas veces lo hemos olvidado porque a veces también el corazón del cristiano, vamos a hablarlo así, se vuelve muy materialista y le pedimos a Dios muchas cosas materiales que si Dios no las diera tal vez nos perdemos completamente. Pero el problema también Dios ve que si Dios no lo cumple, nosotros también nos aferramos a buscarlo a nuestra propia manera y nos alejamos de Él. Y entonces ahí podemos decir, Dios no ha sido bueno conmigo porque a otros sí le cumple y a mí no me cumple. O no es de cumplir, sino que responder, ¿verdad? En su grande amor. Pero Dios sabe que aquel que le ha respondido de esa manera, tal vez él no se va a alejar de Dios, sino que se va a acercar a Dios y va a cumplir ese propósito por el cual Dios le da todo eso. En cambio, hay muchos que tal vez empiecen a decir es que yo le he pedido a Dios y no me ha dado, pero debemos ser conscientes qué es lo que le hemos pedido o para qué le estamos pidiendo. Como lo dice Santiago, ¿verdad? Que a veces pedimos, pero no sabemos pedir, porque pedimos solo para la carne, solo para satisfacer nuestros deseos. Y cuando venimos a Dios, si nosotros decimos, Señor, ¿cómo quiero pagarte, Señor? Aquí estoy para servirte, para hacer tu voluntad. No tendría que ser así nuestra oración entonces, ¿verdad? Sino que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga o qué me vas a dar para yo saberlo administrar y hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pasando todo esto, Marcos, de lo que ya hemos hablado, yo creo que de mi boca podrían salir esas palabras donde podría decirle a Dios, Señor, gracias porque has sido tan paciente conmigo. Fíjate, porque yo creo que de alguna manera también todos le hemos fallado a Dios, pecamos delante de Dios una y otra vez y Dios nos espera, Dios es misericordioso, su amor, su perdón siempre está, Él no lo niega. Y ante todo esto, pues yo podría decirle, Señor, gracias porque has sido tan paciente con nosotros cuando perdemos el enfoque, como decías vos, cuando pedimos otra cosa en vez de agradecer. Y por último, entonces, Marcos, para ir terminando,
Fíjate que yo no quisiera dejar afuera a aquellas personas que cuando vos les preguntás cómo ha sido Dios con vos, esa persona te da un rotundamente donde te dice Dios, ni siquiera me lo nombres, Dios ha sido malo conmigo, ¿verdad? Yo no quisiera dejar afuera a esas personas, sino que de alguna manera darles una palabra, ¿verdad? Porque seguramente han pasado por algo en la vida donde ellos no pueden decir Dios es bueno, porque a veces el dolor, Marcos, es tan fuerte que nos hace decir, ¿qué pasó con Dios? Si Dios dice que es fiel, que siempre está conmigo, ¿por qué me pasó esto? A veces la injusticia que se atravesó o por lo perturbador que fue el evento, uno puede decir, Dios no está conmigo, Dios no es bueno. Tal vez es bueno para alguien más, pero para mí, Dios no es bueno. ¿Qué podrías decirle vos a esas personas, Marcos? Sí, pues que bueno, yo creo que existen personas así porque creo que es porque no les gusta el resultado, o Ajá. quizás pasaron, ¿no? Uh-huh. O algo así, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como decías, hay muchas injusticias, ¿verdad?, entre nuestros ojos. Yo puedo Sí. entender eso, que quizás hay situaciones que nos parecen injustas, como ya hablábamos y decíamos, si nosotros somos buenas personas, ¿por qué nos pasa esto? Ajá. ¿Y por qué a las malas personas no les pasa nada? Cabal. Entonces, y aparte de eso, creo que hay muchos casos que son injustos, que, como te digo, ante el ojo humano es como que hablan y será que Dios permite eso o algo así. Ajá. Pongo el ejemplo de hay personas que desde niñas o niños fueron violados, Uh-huh. ellos sin saber nada, absolutamente nada, tenían la inocencia tan marcada porque eran tan niños y vino alguien y pues pasó eso, ¿verdad? Ajá. Y, o por ejemplo, cuando niños experimentan un divorcio de Uh-huh. sus padres o que el niño o la niña ve que su padre le pega a la madre o viceversa, ¿qué pueden pasar? O sea, Ajá. ellos ya crecen con un cierto trauma y ya piensan que ya es injusto ver que otras familias son felices y ellos, en cierta parte, creo que les resta felicidad lo que están pasando. Ajá. Hay muchas injusticias en la vida que Sí. quizás no pueda enumerar, ¿verdad? Uh-huh. Lo importante es que lo que te deja, ¿va? O sea, como si las enfrentas o simplemente sales huyendo de ellas, ¿va? O buscas una solución equivocada. Creo que uno de los problemas de esta sociedad es que no les gusta el resultado y a base de resultados se aferran a que Dios no existe o que Dios no es bueno porque permitió ciertas cosas, ¿va? Ajá. Te pongo el ejemplo de esto que las mujeres piden sus derechos, ¿verdad? No es que esté mal en sí que las mujeres pidan derecho, pero Uh-huh. lo que ellas piden creo que es algo equivocado a lo que se podría decir que es el verdadero empoderamiento de la mujer que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Porque Ajá. hay mujeres en la Biblia que tienen como que ese empoderamiento que buscan las mujeres de hoy en día, pero que quizás lo buscan de diferente manera, que su manera es mal, ¿va? Se apagó. Separado de lo que el enfoque de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Yo hace poco conocía. Se apagó. Ya me quité la inspiración otra vez, güey. Hace poco conocí a una joven que hablaba de su testimonio. ¿Va? Ella decía, pues a mí desde pequeña, una persona muy cercana a mí me tocaba. ¿Va? Y yo le decía a mi madre y ella no creía. Y me decían que dejara de estar inventando cosas. Y así, ¿verdad? Pero eso figuró un trauma en ella. Pero ella contaba que ella lo enfrentó con las cosas, en las cosas de Dios, ella se fue superando en las cosas de Dios. Y si ella te podría dar un consejo es de que Dios no va a ver tu pasado, ni que, y no es de que Él lo haya permitido porque Él quiera vernos sufrir, ¿va? Sino que como decimos, hay tantas injusticias en la vida que hay personas que no tienen el temor de Dios y porque no tienen el temor de Dios hacen las cosas y dañan a las personas, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a vivir con ese, lamentablemente uno tiene que aprender a vivir con esa emoción de tristeza a veces, ¿va? Pero saber y aprender que con la presencia de Dios y con Dios nos basta la felicidad. Ella tuvo que aprender a vivir con eso y hoy te podría decir, si la ves, es una mujer ya con familia, un esposo que la ama, ya sus traumas quedaron en el pasado y ella está buscando la manera de que otras personas que padezcan del mismo
miedo, se podría decir, de que pasaron por esa situación, o incluso otras personas que hayan pasado totalmente cosas diferentes, superen eso, ¿va? Y que busquen de Dios, porque es una de las únicas maneras que uno pueda superar eh, golpes de la vida que nos han dado, ¿verdad? Sí, cabal. Fíjate que ahí quisiera comentar algo. La verdad que para cualquier problema que, que la persona haya podido pasar, Dios restaura y Dios sana las heridas, ¿verdad? Entonces, así como vos hablas de ella y pueda que alguien más esté escuchando, sepa de que Dios puede sanar esas heridas. No es de que solo se queda en el pasado y el pasado que muera, sino que Dios sana las heridas del pasado para que no te afecten en tu presente y también en tu futuro. Eso es lo que hace Dios. Y realmente, Marcos, nosotros en este punto, pues creo que debemos saber esto para hablarle a esas personas que dicen si Dios existe y si dicen que Él es bueno, ¿por qué tanta maldad? ¿Verdad? Porque a veces cuando las cosas son malas queremos echarle la culpa a Dios, pero cuando las cosas van bien no nos acordamos de Él. No, ahí no decimos, ah, fue por Él, sino que decimos mi inteligencia, mi fuerza y así, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de aquel enemigo que tenemos que solo vino a hacer el mal, ¿verdad? Él está acá y como el mundo le ha dado lugar, pues él puede obrar, él puede robar propósitos, él puede destruir vidas, familia, y lo que más a él le gusta es alejarnos de nuestro Creador, alejarnos de Dios. Eso es lo que más él quiere. Y con mucho sí lo está logrando. Tal vez hay resentimiento en nosotros y por eso hemos dicho, Dios no existe, Dios no es bueno, o Dios a mí no me ama, se olvidó de mí. Yo me recuerdo de algo que veía hace unos días que me impactó bastante y era acerca de una pregunta que le hacían a una joven y le decían, si hoy fuera tu último día, le decían, ¿qué sería lo que tú harías en este último día? Y viene ella y dice, pues le llamaría a mi papá. Ah, sí, ¿te llevas bien con él? No, le dice, va, él se olvidó de mí. Entonces ella empieza a decirle lo que le diría a su papá y son palabras de maldición. Fíjate, imagínate, ella utilizaría su último día para maldecir a su padre. Y es que ahí había resentimiento, pero viene esta persona mayor que la está entrevistando y le dice, ¿sabes qué? Voy a tomar un momento en lugar de tu papá. Lo he hecho algunas otras veces y quiero hacerlo ahora, le dice. Y voy a pedirte perdón en nombre de tu papá. Entonces viene la chava y le dice, está bien, va. Y le dice, perdón, le dice. Y viene la chava y fíjate que empieza a llorar. Ella empieza a llorar y le dice a él, pero ¿por qué estoy llorando? Ni siquiera sé por qué estoy llorando, le dice. Entonces viene él y le responde, ¿será porque el perdón sana los corazones? Entonces eso es lo que nos deja ver a veces de que hemos pasado por algún dolor y ese dolor nos ha marcado para decir Dios no es bueno. Y Él está con los brazos abiertos llamándonos a todos. Así le pasó muchas veces a hombres en la Biblia y para especificar a uno de ellos, Job. Y si ustedes quieren, después pueden ir a buscarlo en Job 23. Y fíjate, Marcos, ¿cómo es esto de tan explícito? Porque él habla y dice Job en el versículo, en el capítulo 23, él dice, otra vez yo voy a hablar, pero voy a hablar, dice él, con amargura, porque tengo dolor en mi corazón, siento un gran dolor. Y él dice, si me dijeran dónde hallar a Dios, dice él, por lo que sabemos que pasó Job, ¿verdad? Job lo perdió todo y una enfermedad tan difícil. Él dice, si me dijeran dónde está Dios, yo iría hasta su silla, dice él. Yo iría hasta su silla, me presentaría a él, lo traería a un juicio y yo le daría todos mis argumentos, dice Job, porque yo creo, Job creía que lo que estaba pasando no se lo merecía. Es lo único, y él dice, lo único que yo quiero es que Dios me dé una explicación. Eso es lo que dice ahí en esa, en esa escritura. Él dice, lo único que yo quiero es presentarle a Dios todo y luego de eso, que Él me dé una explicación. Y no importa, dice Job, yo con eso me voy a quedar tranquilo. Pero si nos damos cuenta, Él dice algo antes y lo que Él dice es, hoy también yo hablaré con amargura. Lo que estaba pasando Job, Marcos, le había causado un gran dolor y no entendía, pero sabemos por qué Job, ahora que nosotros leemos Job, sabemos por qué Job estaba pasando eso. Tenía un propósito y a veces nosotros no lo vamos a entender, pero debemos saber que la soberanía de Dios nadie la puede sobrepasar. Dios va a ser siempre el que esté arriba de todo, ¿verdad? Entonces, muchas veces pedimos esa explicación, Marcos, que no va a llegar.
Sin embargo, Dios nos sigue amando, Dios sigue siendo bueno, porque la Biblia dice que Él también dio lo más preciado de Él por amor a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tenemos hoy nosotros salvación? ¿Por qué tenemos la oportunidad de un día estar con Él? Porque Él se despojó de lo más preciado para pagar nuestra deuda, lo que nosotros estábamos hablando. Y entonces esto es lo que queremos dejar en el corazón de aquellas personas que dicen, Dios a mí no me ama o Dios no es bueno conmigo. Puede que al día de hoy ustedes estén lejos de Dios y eso es lo que el enemigo quiere, que ustedes se alejen de Dios. Pero busquen reconciliarse con Dios, es mi invitación. Busquen nuevamente reconciliarse con Él y con el tiempo van a conocer el por qué o para qué pasaron lo que pasaron. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana, pero sí estoy seguro que no fue algo que se le escapó a Dios de las manos, ni algo con que Dios nos quisiera enviar a nosotros un castigo para que nosotros sufriéramos. Entonces, yo estoy seguro para todos los que nos oyen que Dios quiere darnos una vida de paz y de felicidad. Esos son los planes de Dios en nuestra vida. Cuando el enemigo viene a matar, robar y destruir, Él dice que vino y vino para dar vida y darla en abundancia. Así que con esto lo vamos a dejar, Marcos. Palabras finales que quieras decirle. No, pues que creo que han quedado muchas cosas en el aire, ¿va? Porque es un tema que quizás no se profundizó también al 100 o que la gente tal vez esperaba un poco más, pero eh, lo que lo que les puedo decir es, como dijo Amílcar, a veces perdonar, a veces puede llegar a sanar nuestro corazón y aliviar una carga que teníamos llevando, ¿va? Y que, ajá, que estábamos llevando y que muchas veces es demasiado pesada. Y al tambalear, pues podíamos dudar o yo qué sé, ¿va? De nuestro futuro o de nuestro pasado, quizás también, ¿verdad? Y decir, ¿por qué pasó esto, Dios? O ¿por qué lo permitiste? ¿Va? Pero creo que como decías, a veces si llegamos a perdonar si intentamos llegar a entender un poco a los planes de Dios, pues um, aceptar ¿va? Que a veces las injusticias suelen pasar, ¿va? Pero si nos aferramos a la mano de Dios, pues creo que podemos llegar a superar bastantes cosas, ¿va? Que quizás son difíciles, ¿va? Porque no cualquiera puede perdonar algo que nos hicieron o que nos pueden llegar a hacer, ¿va? Pero a veces para nuestro corazón es necesario disminuir la carga que llevamos, porque cada día la carga se aumenta, se van cargando más cosas así. Bueno, entonces, gracias Marcos por ese tiempo y por las palabras también para las personas. Esperamos que sea de mucha bendición. No se olviden de que Dios es bueno. Tal vez solo estamos pasando un proceso o una temporada, pero Dios es bueno. Los finales con Dios sí terminan bien, ¿verdad, Marcos? Y son pues para festejar. Así que ya saben ustedes cuál fue el final de Job. Fue un final muy feliz y eso es lo que le espera a todo aquel cristiano que sigue poniendo su confianza en Dios. Aunque Job tuvo debilidades y falló, siempre puso su fidelidad en Dios, su confianza en Dios y es lo que debemos hacer. Así que Dios les bendiga. Dios es muy bueno con todos, con nosotros lo ha sido también, lo seguimos viendo y seguirá así. Así que busquémosle más a cada día y que nuestro corazón pues se renueve en esa búsqueda con Él. El Señor les bendiga para todos. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, que Dios les bendiga.